Hola, mi nombre es Edwin Enrique Bolaño Pérez, soy estudiante de licenciatura en Biología y Química de la Universidad del Atlántico. Actualmente me encuentro cursando quinto semestre. El día de hoy vengo a realizar una presentación. Esta presentación va a girar en torno al documento titulado Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias, educación científica para la ciudadanía. Este documento fue redactado por el señor José Acevedo y aparte de él también se establecerán algunas relaciones, algunas reflexiones a partir de un video titulado Todos podemos hacer ciencia con las preguntas adecuadas. Este video, esta charla fue dictada por el señor Alfredo Manríquez. Para dar inicio me gustaría comenzar por la siguiente frase. La educación debe buscar qué problematizar y liberar al hombre, que aprenda a decir su palabra y escribir su historia a partir de su propia realidad social. Esta frase fue dicha por el pedagogo brasileño Paulo Freire. ¿Por qué quise dar inicio con esta frase? Como podemos ver, aquí se nos está invitando no solamente a quedarnos como personas pasivas, sino que dar un paso más allá, indagar, hacernos preguntas y a partir de esto crear nuestra propia historia, escribir nuestras propias líneas. ¿A partir de qué? De la realidad que está alrededor nuestro, de nuestra realidad social. Dentro del documento del señor José Acevedo, nos muestran ciertos ítems. A mí me parece, como futuro docente, que dentro de esas clasificaciones de la ciencia, la que más relevancia tiene es esta que se encuentra aquí. Ciencia para satisfacer las curiosidades personales. ¿Por qué me parece importante? Porque a partir de este título nos podemos hacer una idea de hacia dónde se dirige esta presentación que tienen aquí en pantalla. Ahora, dentro del documento se resaltan ciertos cuestionamientos que me parecen de gran relevancia. Entre ellos, la siguiente. ¿Para qué sirve esto, profesor? Y se encuentra dentro de una de las primeras líneas del documento. Muchas veces nosotros nos cuestionamos dentro de nuestro proceso educativo para qué sirven muchas de las asignaturas. Incluso hemos hablado abiertamente con algunos docentes con respecto de para qué sirve determinada temática. Y ellos muchas veces su escapatoria o su respuesta ha sido más adelante te darás cuenta, esto es algo que se tiene que dar, esto es algo que se tiene que ver porque se encuentra dentro de unos reglamentos establecidos por la institución, por las instituciones educativas. Ahora, esto nos lleva a un siguiente cuestionamiento. ¿Para quién? ¿Para quién es importante satisfacer estas curiosidades? ¿Será para el docente? También en otras ocasiones, en muchas otras ocasiones, hemos escuchado docentes decirnos, yo ya esa temática me la sé, yo ya ese contenido lo tengo presente, pero ¿para quiénes debe ser importante esto? Para los estudiantes. ¿Qué pasa? Que nosotros como estudiantes no nos podemos quedar con solamente lo que nos dicen nuestros profesores, con solamente aquello que se encuentran en los libros de lectura, en aquellos documentos que tenemos que nos brindan nuestros profesores, sino que debemos ir más allá, ahondar. ¿Y con qué? ¿Cómo lo podemos hacer? Con nuestra curiosidad, estableciendo preguntas que puedan darnos respuestas a nuestros cuestionamientos. Ahora, esto adquiere una relevancia importante para nuestra propia educación y vemos cómo esa relevancia se enlaza con nuestro propósito educativo, nuestro propósito de crecer como personas, nuestro propósito como ir avanzando en nuestro proceso educativo. Ciencia para satisfacer las curiosidades personales
se le debe brindar o se nos brinda dentro de esta frase, dentro de este título, especial atención a temas científicos, a temas que permitan despertar nuestra curiosidad y nuevamente llegamos al punto de que esa curiosidad debe ser por parte del estudiante. Nosotros como docentes debemos despertar en ellos esa curiosidad, esas ganas de seguir, esas ganas de continuar aprendiendo. Y es por eso que esta presentación tiene como centro defender esta idea de crear en los estudiantes esa curiosidad por continuar aprendiendo y no solamente quedarse con aquello que se encuentra en los textos. Ahora, nuevamente volvemos al término de lo relevante, de qué es lo relevante. ¿Para quién es relevante despertar esta curiosidad? Y vemos cómo se entrelazan estas ideas. ¿Es relevante para quién? Para los estudiantes. Por otra parte, existe un factor fundamental dentro de esta curiosidad y eso tiene que ver con la cultura. ¿Por qué con la cultura? Porque esa curiosidad va a partir precisamente del ambiente en que cada estudiante se encuentra viviendo. Es decir, el estudiante va a cuestionarse con todo aquello que le rodea. Por lo menos, si un niño, un joven, un estudiante se encuentra en una realidad social que a su alrededor existen personas que cultivan el campo, de pronto se va a preguntar cómo hace aquella persona para sembrar, en qué momento puede hacerlo, qué pasa si determinada planta recibe mucha agua, qué pasa si por el contrario no recibe determinada cantidad de abono. Entonces, miremos cómo allí se va despertando la curiosidad en los estudiantes para establecerse esas preguntas. Y ojo, no solamente es quedarse con esas preguntas, sino buscarle soluciones. Entonces, hablamos de una realidad cultural. Por otra parte, sabemos que las culturas van cambiando, van cambiando de región en región. Es decir, vamos a encontrar diferencias en cuanto a esa curiosidad, pero nosotros no podemos dejar de lado esta idea principal. Por otra parte, tenemos la CTS. ¿Qué es la CTS? Fácil: ciencia, tecnología y sociedad. La ciencia, que es el centro de esta presentación, la tecnología, que hace parte de nuestro diario vivir, y vemos cómo día a día se encuentra avanzando, se encuentra cambiando, y la sociedad. La sociedad de manera implícita se encuentra relacionada con la cultura, se encuentra relacionada también con diferencias respecto a las regiones en las que nos encontramos. La ciencia y la tecnología, cuando se dan la mano, crean este concepto que está aquí, que es tecnociencia. La ciencia y la tecnología están trabajando conjuntamente para poder hallar resultados a cuestionamientos, y para brindarnos a nosotros respuestas también acerca de muchas preguntas que tenemos a nuestro alrededor. Por otra parte, tenemos la alfabetización científica. Se habla de la alfabetización científica como algo de pronto descabellado. ¿Por qué? Porque dentro de esta alfabetización científica se debe integrar todas aquellas ramas hacia donde apunta la ciencia como
la ciencia apuntando hacia la cultura, la ciencia apuntando hacia una realidad social, la ciencia apuntando hacia una realidad de trabajo. Y se debe integrar todo ello. Pero yo considero que no es tan descabellado. Va a llegar a un punto en que la alfabetización científica va a permitir que se integren todas estas realidades con respecto a la ciencia. ¿Qué pasa? Que en un principio se piensa, o bueno, la realidad que estamos viviendo nos muestra una realidad, realidad científica meramente propedéutica. ¿Cómo así propedéutica? Que se nos está enseñando desde nuestra educación básica, que nosotros debemos ver la ciencia como un escalón para poder alcanzar un piso siguiente. ¿Cómo así? Nuestro escalón va a ser el estudio de la ciencia para alcanzar una realidad, digamos, universitaria, que si nosotros no tenemos determinado perfil, no lo vamos a poder alcanzar. Entonces nos está metiendo en la cabeza de que debemos estudiar determinada ciencia para poder adquirir un escalafón más dentro de la educación. Pero debemos cambiar ese concepto, debemos ver la ciencia como aquella que nos va a brindar respuesta para algunos cuestionamientos que surjan dentro de nuestro camino, dentro de nuestra vida. Ahora, esta realidad propedéutica, lastimosamente, va enlazada también hacia los estudiantes, hacia nosotros como estudiantes, nuestro proceso de vida. Como docentes, nosotros debemos cambiar esta perspectiva y despertar en los estudiantes, en los más pequeños, en los niños, la ciencia para satisfacer sus curiosidades personales, no para adquirir un escalafón más, no porque se me imponga, no porque tengo que hacerlo con una nota, sino simplemente por, por la satisfacción de adquirir nuevo conocimiento, de descubrir nuevas cosas, de poderlas compartirlas con los demás. Hasta este punto, mi presentación del día de hoy, espero les haya agradado. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión.